Argentina, bandera azul y blanca, jirón del cielo en donde reina el sol. Tú, la más noble, la más gloriosa y santa, el firmamento su color te dio. El firmamento su color te dio. El firmamento su color te dio. Yo te saludo, bandera de mi patria, sublime enseña de libertad y honor, jurando amarte como así defenderte, mientras palpite mi fiel corazón, mientras palpite mi fiel corazón. Chicos, chicas, familia, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más a Seguimos Educando. Recuerden que esto lo hacemos para poder seguir aprendiendo durante esta época tan, pero tan especial y excepcional. Pero la escuela es completamente irreemplazable, así que cuando venga la escuela de vuelta, cuando vuelva, todos de vuelta a la escuela, que en algún momento, seguramente pronto, eso va a volver. Antes de avanzar, quiero saludar a mi amiga y además profesora, mi profe también, que es Pau. Pau, ¿cómo estamos? ¿Cómo andas, Diego? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Estamos con ganas hoy? Estamos con ganas Bien, hoy. yo vine ¿Vos? con muchas ganas de aprender, ¿eh? Me parece muy bien. Me desperté raro, vine con muchas ganas de aprender. Bueno, ¿Eh? bien. Bien. Está pasando algo. Está pasando algo, eso es muy importante. Antes de pasar a los temas del día, recordemos algunas cuestiones que son sumamente importantes en cuanto a lo que tiene que ver con esta época de COVID-19, coronavirus, para los amigos y amigas. La cuestión es muy central y muy importante. Recuerden siempre lavarse las manos con agua y jabón durante aproximadamente un minuto. Si no tienen agua y jabón a mano, con alguna solución con alcohol en gel también lo pueden hacer. Pero de preferencia, siempre que tengan agua y jabón a mano, le dan con agua y jabón un ratito largo. Un minuto está perfecto. Además, eviten por favor siempre llevarse las manos a la nariz, a la boca o a los ojos, porque eso puede producir algún tipo de contagio. Así que eso no lo hagan. Cúbranse siempre la boca y la nariz cuando van a estornudar, por ejemplo, de esta manera, ahí, con el pliegue del brazo. Nunca lo hagan así, ni tampoco con la mano, sino con el pliegue del brazo. Recuerden, por favor, a la familia que está ahí mirando y acompañándolos, que siempre hay que ventilar los ambientes, eso es muy importante, y también desinfectar todos los objetos que usás con frecuencia. Ahí también lo desinfectan con una solución con agua y alcohol. Son 7 medidas de alcohol y 3 de agua, así que se desinfectan todo con esa solución. Y esto es muy importante, presten atención. Si tenés algún síntoma compatible con coronavirus, si tenés fiebre, si tenés tos o dificultad para respirar, llama inmediatamente, si estás en Ciudad de Buenos Aires, al 107, si estás en el Gran Buenos Aires, al 148, y a nivel nacional al 0800 222 1002. Así que ahí tenés todos los números, ya sabés a quién tenés que llamar si tenés cualquier tipo de estos síntomas. Lo acabo de decir, pero siempre es bueno repasar estos consejos. ¿Cómo prevenir virus respiratorios, incluyendo el coronavirus? Lavarse las manos frecuentemente, sobre todo antes de ingerir alimentos y bebidas y luego del contacto con superficies en áreas públicas. Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo. Inmediatamente después, lavarse las manos. Evitar el contacto directo con personas que tengan enfermedades respiratorias. Si viajaste a países con circulación del virus y sos docente, no docente o estudiante, se recomienda aislamiento domiciliario por 14 días, aunque no tengas los síntomas. Podrás solicitar licencia extraordinaria. Seamos responsables para evitar el contagio. Para más información, comunícate con el Centro de Salud de la Universidad Nacional de Río Cuarto.
Hoy es un día muy especial porque hoy es 2 de abril y es un día muy importante para todos y todas las argentinas porque hoy es el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Un día muy importante para todos nosotros que tenemos que recordar siempre y hacer memoria, ¿no, Pau? Absolutamente. Diego, ¿cómo va? Bien, ¿y ¿Todo vos? bien? Muy bien. Como los chicos pueden ver, yo traje mi escarapela. Ay, ¿sabes en la qué? escuela usamos usualmente cuando tenemos estas conmemoraciones, Sí. actos escolares o Sí, fechas pero de este tipo, me lo escarapela. olvidé. No pasa nada. La señora Siempre trajo. uso escarapela para estos días, pero hoy me Sí. olvidé. Bueno, ¿Puedo no pasa seguir igual nada. hoy? Obvio, por supuesto. Es un día especial, por pero me supuesto, lo olvidé. capaz que los chicos en la casa tampoco saben dónde Claro. anda la escarapela con tanta cosa nueva. Yo la traje porque me Muy parece bien. que está muy bien usarla y recordarlo. Islas Malvinas. ¿Por qué es un día tan importante para nosotros? Nosotros hoy conmemoramos a los caídos en la Guerra de Malvinas, a los excombatientes de la Guerra de Malvinas y se utiliza esta fecha conmemorativa porque es el día en el que la Argentina intentó recuperar la soberanía sobre las Islas Malvinas en el año 1900. 82. Exactamente. Bien. ¿Qué sabemos de las Islas Malvinas? Chicos, chicas, ¿qué recuerdan de las Islas Malvinas? Por casa, los grandes, los chicos de años anteriores. Hay una frase que es muy extendida entre nosotros y que vamos a reafirmar hoy que nos encontramos en este segundo día de clase que tenemos juntos, Diego, que es que las Malvinas son argentinas. Ahí tenemos un primer punto importantísimo, central, y sobre el que después se desarman un montón de conceptos. Pero antes que nada, las Malvinas son argentinas. Absolutamente. La idea entonces hoy es poder avanzar en conocer algunas cuestiones de las islas en concreto, de esta historia que tiene la Argentina con la soberanía sobre las islas, que incluye, como podemos ver, un conflicto bélico, una guerra en la que participaron jóvenes, varones y mujeres de nuestra patria, que hoy tienen un merecido reconocimiento, pero que ha costado mucho. Y la idea es poder brindarle a los chicos y las chicas en la casa, pero también aprovecharlo como una fecha patria, si se quiere, familiar, para poder reflexionar, conmemorar, recordar y reafirmar esta idea de que las Malvinas son argentinas y que con nuevas formas y nuevas estrategias, como país vamos a seguir luchando por obtener esa soberanía sobre parte de nuestro territorio. Ahí está, entonces es muy importante también por ese tema, ¿no? Tener memoria y recordar por qué las Malvinas son argentinas. Un poco de historia vamos a ver en el siguiente video que va a explicar sintéticamente a lo que vamos a desarrollar más por qué las Islas Malvinas son argentinas. Las Islas Malvinas constituyen un archipiélago situado en el Océano Atlántico Sur, en la plataforma epicontinental llamada Mar Argentino, a una distancia de 480 kilómetros de la Patagonia Argentina. Son más de 200 islas, pero se destacan dos principales: Isla Gran Malvina al oeste e Isla Soledad al este. El descubrimiento de las islas ha sido objeto de polémicas. Sin embargo, parece estar claro que fueron descubiertas por marinos portugueses a las órdenes de Hernando de Magallanes, que hacia 1520 pusieron pie en ellas y las denominaron Islas de Sansón. A partir de 1698 fueron visitadas por pescadores franceses provenientes del puerto de Saint-Malo. Por esa razón, las islas fueron llamadas Malouines y posteriormente Malvinas. El nombre que le dieron los ingleses, Falklands, tuvo su origen en el viaje que el capitán inglés John Strong hizo por el estrecho de San Carlos en 1690. El capitán denominó a ese estrecho Falkland Sound, en reconocimiento al lord que había patrocinado su viaje. Durante el siglo XVIII, franceses e ingleses incursionaron en la zona del archipiélago. Esto determinó la reacción de los españoles, que desde 1774 afianzaron la pertenencia de las Malvinas a sus territorios del Río de la Plata. Después de la Revolución Rioplatense, iniciada en 1810, las islas pasaron a depender de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Entre 1820 y 1833, cuando no había un poder central en lo que ahora es Argentina, la provincia de Buenos Aires mantuvo soberanía plena sobre las islas, que tuvieron 3 comandantes militares sucesivos. Algunos presos porteños eran enviados allí como castigo. Durante este periodo, ningún país reclamó la posesión de esos territorios. En 1829, Luis Vernet fue nombrado gobernador de Malvinas. En 1833, la corbeta británica Clio entró en la bahía de Puerto Soledad,
redujo a los pocos habitantes y se apoderó de las islas. Hace unos años, en un trabajo periodístico, tuve la oportunidad de visitar las Islas Malvinas, que es una experiencia increíble de poder estar ahí, en eso que es tan nuestro y tan importante para todos y todas las argentinas. Y me sorprendió cómo es la geografía. ¿Qué te imaginás vos de las Malvinas? A ver. ¿Qué me imagino? Sí, ¿qué tienen? ¿Tienen ríos? ¿Cómo son las Malvinas? Los chicos, ¿qué se imaginan? Es una buena pregunta. Antes de contarles cómo son, estaría bueno saber qué es lo que piensan los chicos de cómo son. Hay árboles, no hay árboles, hay animales, no hay animales, hay construcciones humanas, no hay construcciones humanas, hay viento, no hay viento. Son un montón de cosas y preguntas que vos tuviste la suerte de conocer, pero Sí. la mayoría de los argentinos y argentinas, salvo por trabajo o por ir a visitar algún resto de familiar que esté enterrado en las islas, no tuvimos oportunidad de ir. Así que después me vas a responder vos, pero ahora los chicos y las chicas responden. ¿Qué se imaginan de cómo son las Islas Malvinas? Sé que es el mismo relieve, el mismo clima que acá. Es muy grande, es muy Lindo. Animales como peces, ballenas. Que sería un lugar frío y Yo creo que hay muchos árboles. con casas y costas de todos lados. Parecido acá, con mucho yuyo. Hace frío. Capaz que hay leones y elefantes. muy llena de tesoros nuestros. Celebro que los chicos y las chicas tengan este nivel de imaginación. Vos, más que imaginarte, me parece que más o menos sabés. Porque yo antes te dije, che, ¿te imaginás cómo son las Islas Malvinas? Pero vos más o menos ya sabés. Yo sé de haber leído, de haber estudiado y de haber preparado la clase para hoy. No tengo la fortuna de haber estado. Claro. Pero sí tengo algunas cosas por ahí para contarles. Recordarles que vamos a estar intentando estimular a los chicos, chicas y a los grandes que andan alrededor, que usen la carpeta, el cuaderno, con lo que tengan para escribir, vayan tomando nota de las cosas que vamos haciendo. Yo voy a usar el pizarrón, los chicos pueden ir anotando. Dale. Islas Malvinas. ¿Te Sí. acordás que ayer cuando vimos lagos y glaciares, la clase anterior, habíamos hablado de la Patagonia, que estaba en la zona sur de nuestro Sí, país? obvio. Las Islas Malvinas, lo voy a anotar para que los chicos Dale. no corran y sepan que después lo pueden buscar y lo van a tener. Las Islas Malvinas están a 600 kilómetros de la Patagonia. ¿Es mucho o es poco? Para mí es re poco. Para mí están re cerquita de la Patagonia. Hice algo mal. ¿Qué? ¿Pusiste la P en minúscula? Sí, Diego, muy bien. No, estoy tan Siempre que atento. escribimos nombres propios de lugares, de personas y demás, mayúscula. Ahí está. Ahí va. A 600 kilómetros de la Patagonia. Tiene una superficie total, lo que nosotros llamamos como Islas Malvinas, que ahora vamos a ver cómo se llama o cómo está compuesta, Sí. de 11.000... Te lo tendría que dictar a vos, a ver si sabés lo de los números. 718 kilómetros cuadrados. Sí. Bien. De hecho, Es una superficie bastante importante. Ahí tenemos el mapa. yo voy repasando acá, ¿no? Porque acá están las Islas Malvinas. Absolutamente. Bien. Las Islas Malvinas entonces están compuestas. No quiero atreverme a hacer un dibujo a mano alzada como el que hice ayer cuando No te animás. representé a la Argentina. Pero ayer ¿Vos te estuviste bien, animás? No. ¿No te animás? Sí, dame. Entonces, está compuesta Una referencia. principalmente por dos islas grandes, Mira, la voy a simplificar. que son Soledad y Gran Malvina. Esta es una. Esa Ahora, es pará que una. repaso Y la otra, Ahí está. Mirá qué bien que la hice. bien. Una representación a mano alzada. Es excelente. Una representación a mano parecen alzada. parecen dos muelas. Pero no, son las Islas Malvinas. Son las Islas Malvinas y después alrededor, si me permitís, Sí. Diego, y tiene muchos islotes, eso Sí. no nos vamos a fijar en el mapa cómo es, pero lo que nosotros llamamos Islas Malvinas tiene dos formaciones más grandes, que son dos islas, y después muchos islotes de alrededor que emergen en la superficie del agua. Sí. Bien, esos son como los datos más topológicos de cuál es la forma del terreno en la isla. Después, hay dos conceptos, Diego, que no sé si vos recordás de A cuando ver. estudiabas, que son
Recuerden que todos los contenidos estos los tienen en la plataforma que es seguimoseducando.gov.ar. Es esta que está apareciendo ahora acá abajo. Así que ahí pueden entrar cuando tengan ganas a consultar cualquiera de los contenidos que estamos viendo. Bien, hablamos de la forma que tiene el terreno de las islas, que está cercano a nuestra forma parte de nuestra plataforma continental, cerca de la Patagonia, como habíamos visto en la clase anterior, al sur de nuestro país. Y después hay dos conceptos acá que nos van a dar la última información antes de seguir avanzando en los contenidos. Flora y fauna. Los chicos de sexto y séptimo recuerdan qué era la flora y qué es la fauna. Deberían, no sé. ¿Vos? Yo recuerdo. A ver. La flora son de todas las plantas que hay en la zona y la fauna, los animales. Bien, vamos a hablar de especies. La flora tiene que ver con cuáles son las especies de plantas, vegetales que están en cierto territorio, y la fauna con las especies animales. Bien. Bien, por las características que vimos, isla, agua, no tanta población ni urbanización. ¿Cuál de las dos te imaginás o se imaginan los chicos en casa, la familia en casa, que tiene más especies? ¿La de los animales o la de las plantas vegetales? ¿Puedo responder? Sí. La de plantas vegetales. Bien. Hay bastante más desarrollo de todo lo que tiene que ver con el agua, ¿sí? Las especies animales que tienen mayor desarrollo son las especies que viven en el agua o que se alimentan del agua. ¿Qué animal se alimenta mucho de otros seres que viven en el agua? Lobo marino, pingüinos. Bien, principalmente aves y algunos otros especies que son mamíferos, pero mayoritariamente aves, ¿sí? Que son las que se alimentan de otra vida que está en el agua, que puede ser vegetal o animal. Después, respecto de vegetales, vos estuviste y te voy a aprovechar. ¿Árboles? Muy poquito ahí. Muy poco poquito. árbol, tal cual lo conocemos nosotros por ahí en la extensión de nuestro país, pero sí hay pastos. Sí, mucho. ¿Mucho? Hay mucho como pasto y aparte como pasto resistente. Bien, exactamente. ¿No? ¿Tundra se llama o algo así? Algo así. Algo así. Tundra. Entonces, los pastos proliferan mucho, crecen mucho. Repasemos entonces que todo lo que tiene que ver con especies de animales y vegetales que mayoritariamente se rodean y viven de la riqueza que ofrece el mar como sustento y lo que más hay alrededor. Claro. ¿Sí? Siempre que nosotros estudiamos una región geográfica y la flora y la fauna, vamos a ver que está íntimamente relacionado con las características del suelo y qué otras propiedades tiene la zona geográfica de la que estamos hablando. Que es una zona que es, por la ubicación, es muy parecida a la Patagonia Argentina. Es muy similar a la Patagonia Argentina. O sea, hace frío, bastante. Hace mucho frío. Hay mucho viento. Hay mucho viento. ¿No? Llueve poco, también. Pocas lluvias. Pocas lluvias. Y bueno, eso. ¿Está bien? Por ahora sí. Bastante bien por ahora, sí. Es una introducción. Una introducción. ¿No? Una introducción. Hay algo que es importante antes de seguir con esto que tiene que ver con la flora, con la fauna, con las características topográficas de las Islas Malvinas, que es algo que vos ya adelantaste, Pau. A ver. Y es por qué es tan importante conocer nuestra historia y saber algo que efectivamente es así, pero tiene su explicación de que por qué es así. Me refiero a por qué las Islas Malvinas son argentinas. Mirá. Las Malvinas son argentinas porque están cerca de Argentina. Están en la plataforma de tierras argentinas. Por abajo del mar está unido en Argentina. Están en el mar argentino. Porque está en la tierra argentina. Nosotros peleamos por mantener esas islas. Por eso, por derecho, es nuestra. Porque son argentinas. Hay un tema muy interesante que se desprende de esto que acabamos de ver y es que el intento de recuperación de las Islas Malvinas no se produjo en cualquier circunstancia. Se produjo bajo una dictadura cívico-militar. Y ahora vamos a conversar con Pau de ese tema. Pero antes, Pau, me interesa porque me quedé pensando en esto. A ver. Esta ubicación donde están las Islas Malvinas, ¿es particular por algo en sí? Sí, no sé si se ve en el mapa o los chicos y las chicas lo recuerdan, pero la Argentina en su costa este, habíamos dicho norte, sur, este, oeste, ¿se acuerdan? En su costa este tiene el Océano Atlántico. Sí. Acá. Las Islas Malvinas están en el
en parte de la plataforma continental de las costas que dan al Océano Atlántico. Y es un territorio muy austral, o sea, muy al sur, que permite unir, o un paso, si se quiere, utilizando barcos, Sí. entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Claro, para vos pasar de acá para acá, tenés que pasar cerca de las Islas Malvinas. Exactamente. Vos ayer cuando les contaste ¿No? a los chicos y a las chicas sobre ese mapa, le dijiste que era un mapa bicontinental. Correcto. Está la Argentina y está la Antártida. Sí, acá está América y acá El está sur la de nuestro Antártida. país y la ubicación estratégica de las Islas Malvinas lo convierten en un territorio muy importante porque permite el paso entre estos dos continentes uniendo dos océanos. Eso es lo que hace que las Islas Malvinas se hayan convertido en un territorio de Codiciado. disputa y codiciado. Ujú, por esta ubicación estratégica a la que hacías referencia. Absolutamente. Pau, expliquemos un poco de qué se trata esto de una dictadura cívico-militar que intentó la recuperación de las Bien. islas. Como seguramente habrán estudiado los chicos y las chicas y las familias recuerdan, el 24 de marzo de 1976 hubo un golpe de Estado en el cual una junta militar tomó el gobierno en sus manos, Por la suspendiendo fuerza. algunos otros poderes, exactamente, aplicando el terrorismo de Estado y algunas cuestiones. Nosotros dijimos que la guerra de Malvinas transcurrió en abril o inició en abril del 82. Hay algunos historiadores, y nosotros por ahí yo en esta clase me voy a detener y voy a coincidir con ese enfoque, que lo que plantean es que esta dictadura, luego de varios años de Terrorismo de Estado. de algunas cuestiones que luego se fueron viendo, que en ese momento por ahí la población atemorizada no denunciaba y demás, con desaparición de personas, con un modelo económico que cambiaba la matriz de producir lo que se necesitaba para consumir acá. Este gobierno militar se veía debilitado, fue cambiando los liderazgos en el seno de la Junta Militar que tenía la concentración del poder, y llega el año 82 con ciertas debilidades para continuar con ese tipo de conducción del país por parte de los militares con este terrorismo de Estado que caracterizamos recién. De hecho, 3 días antes, el 31 de marzo de 1982, había habido en plena dictadura militar, con todos los operativos que se habían ocupado de que las personas que luchaban o militaban en algunas organizaciones ya no estuvieran públicamente, 3 días antes del 2 de abril había habido una movilización muy grande convocada por las organizaciones de trabajadores. Sí. Entonces, algunos historiadores lo que plantean es que fue una estrategia que tuvo este gobierno militar para renovar la adhesión de algunos sectores, resaltando cierta cuestión nacionalista de la lucha por la soberanía y de que todos somos argentinos en la lucha por esta guerra. Claro. Intentar tapar con esto todo lo otro detestable, nefasto que estaban haciendo. Absolutamente. Hacer nacer, así como había sido el Mundial, otra oportunidad de eso, hacer nacer el ser argentinos como un valor que se pusiera por encima de todos los atropellos a la democracia y a los derechos humanos que se habían cometido durante la dictadura. En ese contexto, el 2 de abril, cuando Galtieri, que en ese momento presidía la Junta Militar, toma la decisión de enviar un barco a izar la bandera argentina a las Islas Malvinas, se produce cierta adhesión del pueblo con esta argentinidad de salir a brindar apoyo. Podemos discutir si fue apoyo a la dictadura o apoyo a la causa de Malvinas. Claro. Yo soy de la idea de que lo que se apoyaba era la causa de Malvinas, que como dijimos y se veía recién en el video, la soberanía sobre las Islas Malvinas, que habían estado ocupadas por los ingleses hacía mucho tiempo, era una cuestión pendiente. Ahora, el momento y la forma de intentar recuperar las Islas Malvinas es algo que como argentinos hoy, haciendo un balance, nos deja muchas cuestiones sobre las que pensar, Sí. sobre nuestra historia, nuestra memoria y para adelante. Sí, definitivamente. ¿Cómo qué, por ejemplo? Como que, por ejemplo, la única forma de recuperar territorio en manos de otro país que ha usurpado es una guerra. No. Nosotros como Estado argentino, hoy además en nuestro gobierno en particular, está claro que no se renuncia al reclamo por la soberanía sobre estas islas con todas las características
características que planteamos, pero tampoco es la vía bélica o la guerra la solución. Hay misiones y funciones diplomáticas, intentar generar acuerdos. En las últimas décadas, sobre todo después de algunos desencuentros, se logró que muchos familiares de veteranos y caídos hayan podido acercarse y viajar a las islas con permisos, cuestiones que antes de eso no existían. Es muy claro eso y es importante esto último para detenernos un instante porque tienen tantos aspectos las Islas Malvinas, son tantas las emociones y las cosas para debatir, discutir en torno a nuestras Islas Malvinas que me parece que nos detengamos en esto último, en lo de los soldados, y contemos muy brevemente cuáles eran las expectativas que tenían los soldados argentinos, que eran chicos y chicas muy jóvenes antes de partir hacia la guerra de Malvinas y efectivamente con qué se encontraron. Los jóvenes fueron enviados a un escenario de guerra. Sin embargo, algunos vivieron los comienzos del viaje casi como una aventura, como el descubrimiento de un mundo desconocido. Así lo transmitieron en sus cartas. Una vez en las islas, los soldados fueron encontrando obstáculos cada vez más difíciles de atravesar. Para muchos de ellos, sobre todo para los que provenían de las provincias del norte y el litoral, el primer impacto fuerte fue el clima. El viento y el frío extremos no se parecían a nada de lo que conocían. El objetivo de la conducción militar argentina era desembarcar en las islas para forzar una negociación con el Reino Unido. La Junta no preveía una respuesta militar británica, pero a pocos días del desembarco, Gran Bretaña envió a las islas una fuerza de tareas, la más grande constituida por ese país desde la Segunda Guerra Mundial. Esta imprevisión tuvo importantes consecuencias para los soldados porque provocó deficiencias en la distribución de abrigo, equipo y alimento, lo que se agravó a partir de mayo con la llegada de los ingleses. Para vivir en las islas, los soldados construyeron los llamados pozos de zorro, puestos de lucha donde pasaron la mayor parte del tiempo. El terreno de las islas resultaba hostil para esa construcción porque buena parte del suelo, compuesto de turba, dejaba filtrar el agua y así se inundaban los pozos. En las trincheras entraban hasta 4 soldados que, en ese espacio pequeño, tejían lazos de un compañerismo imborrable. Compartían cada momento de la vida cotidiana, charlas, cartas, bromas, angustias, miedos y estrategias diversas para sobrevivir ante la falta de los elementos básicos. La falta total de respeto por los seres humanos que tenía la última dictadura cívico-militar queda también bien clara en este video que acabamos de ver, que es muy triste porque muestra cómo los soldados argentinos, repito, chicos muy jóvenes, no tenían ninguno de los elementos ni las condiciones necesarias para estar allí peleando en esa guerra de Malvinas, lo cual nos habilita para reflexionar algunas cosas. Pau, vos algo adelantabas recién, algo decías recién antes que fuéramos al video acerca de ¿es la única forma posible para recuperar un territorio en disputa y que nos pertenece una guerra? Totalmente. Una reflexión por ahí que estaba interesante para poner en diálogo con el video que veíamos recién es que los mismos militares que en territorio argentino tenían operativos militares en los que sometían a jóvenes que tenían actividades políticas o estudiantiles en centros clandestinos de detención con la desaparición de personas y cosas que se conocieron después, eran los que tenían que estar a cargo de llevar adelante una guerra y reclutaron y llevaron a la guerra a muchos jovencitos que estaban haciendo el servicio militar obligatorio y voluntarios de varias provincias yendo a un territorio que, como comentamos recién, es bastante adverso y bastante distinto a las zonas más pobladas de nuestro país, que son las del norte, ¿no? Sí, definitivamente. Con lo que me preguntabas recién, lo que estábamos pensando o nos planteábamos tiene que ver con cuál es la forma de arbitrar medios para recuperar un territorio que es soberano, es argentino, nosotros lo seguimos reafirmando. Y la guerra como conflicto bélico, enfrentándonos a una potencia como era en ese momento Inglaterra, con todo el poderío militar y armamenticio que tenía, fue una jugada, decíamos, de los militares bastante audaz en la que se expuso a muchos jóvenes.
Los jóvenes iban a recuperar las Malvinas. Como veíamos recién en el video, está clarísimo que había una expectativa muy alta de resolver eso, que se confiaba en que se estaba peleando por la patria y que se iba a recuperar el suelo argentino que está ubicado ahí. Nosotros hoy sabemos que hay otras formas y desde el gobierno, el Estado Nacional, se pelea por otras formas de luchar por la soberanía argentina, que no tiene que ver con dejar de reivindicarlas como propias, pero sí tiene que ver con misiones diplomáticas, acuerdos con el país que actualmente las ocupa y tiene su población ahí, pero también con otros organismos internacionales que colaboran o por lo menos permiten mediar en algunas acciones de tratados y de acuerdos internacionales que permitan tener acciones de lucha por recuperar la soberanía, pero que no impliquen conflictos con pérdidas de vida como fue la guerra. Claro, en definitiva se puede luchar a través de una herramienta que es muy válida, que es la política, ¿no? Absolutamente. En este caso, en el ámbito internacional, a esa política la definimos diplomacia, ¿no? Pero es política. Y está bien que así sea, ¿no? Que se resuelva de esa manera. ¿Algo más para resumir o para comentar o estamos bien con esto por ahora? Por ahora me parece que está bien. Sí, quería llamarle la atención a los chicos y chicas de sexto y séptimo grado que deben andar rondando los 12, 13 años. Pensar que los chicos y chicas que, sobre todo varones, ¿no? Porque fueron la mayoría, pero vamos a ver que hubo casos de mujeres también, eran jovencitos, sí, ¿no? 17, 18 años. Exactamente, preguntarles por ahí ahora a los chicos que están viviendo esta situación tan particular, con un mundo que funciona bastante distinto al que estaban acostumbrados, ¿qué piensan o sienten ellos respecto de que personas que les llevan tan poca edad a la que ellos tienen, hablábamos de jovencitos de 17, 18, 20 años, yendo a una guerra a enfrentarse en un conflicto armado? En un conflicto armado, exactamente. Entonces, por ahí también dejarles lugar a los chicos a que se pongan ahí en ese ejercicio de pensarse, ¿no? Aprovechemos este momento porque ahora se viene un recreo para reflexionar un poco también acerca de esto que propuso Pau, que me parece súper piola, ¿no? ¿Quiénes fueron estos chicos y que fueron hasta las Islas Malvinas a intentar recuperarlas cuando eran muy, pero muy jovencitos? Y algunas chicas también, por cierto. Vamos a un recreo y ya volvemos. Podés seguir aprendiendo por televisión pública, Paca Paca y Encuentro y distintos canales de todo el país. En la televisión pública vas a encontrar el contenido para los alumnos de nivel inicial de 9 a 11, para los alumnos de primer grado de 14 a 16 y para los alumnos de segundo y tercer grado de 16 a 18. En Paca Paca vas a encontrar el contenido de cuarto y quinto grado de 10 a 12 y además las repeticiones de nivel inicial primero, segundo y tercer grado. Y en Canal Encuentro podés ver el contenido de sexto y séptimo de 9 a 11, las materias del ciclo básico del secundario de 11 a 13 y las materias de secundaria orientada de 14 a 16. Para que podamos, con el esfuerzo de tus maestros y maestras y el acompañamiento de tu familia, seguir aprendiendo entre todos. ¿Te quedás en casa? Aprendés en casa. Seguimos educando. Continuamos en Seguimos Educando. Recuerden que tenemos una cuenta de Instagram donde se van subiendo contenidos que es @seguimoseducando y tenemos también una de Twitter que es @seguimoseduc. Y hoy estamos en un día muy importante porque hoy es 2 de abril y conmemoramos el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Pau. Diego, te quiero pedir algo. Lo que quieras. Quiero que nos tomemos un ratito de la clase de hoy para ver especialmente el aporte de un colega, que maestro como yo y como muchos de mis colegas que también nos deben estar viendo, se anotó y participó como voluntario en la Guerra de Malvinas. Les quiero proponer que escuchemos, veamos una carta que Julio Cao, que era maestro en el municipio de La Matanza, en La Ferrer. En provincia de Buenos Aires. En provincia de Buenos Aires, en la escuela número 32, que hoy lleva su nombre. Estando en las islas durante el conflicto bélico, durante la guerra, habiendo ido como soldado, les escribe unas cartas a sus alumnos y alumnas. Me gustaría que la pudiéramos compartir con los chicos. Chicos y chicas, leen la carta de este profe y préstenle atención porque es muy hermosa.
1982. Señora directora, estamos a unos 3 kilómetros del puerto Rivero, en la isla Soledad. Y vivimos en pozos de 1 metro por 2 metros, en parejas de a 2 soldados. La humedad de la tierra es nuestro mejor compañero. Comemos bien, pero la ansiedad hace que tengamos mayor apetito. No hay comida que alcance. Hace frío, mucho viento. Y el clima en general es muy húmedo. Las noches son muy largas. Y se hacen más largas porque cumplimos 2 horas 30 minutos de guardia. A mis alumnos queridos de tercero D, no hemos tenido tiempo para despedirnos y eso me ha tenido preocupado muchas noches aquí en Malvinas, donde me encuentro cumpliendo mi labor de soldado. Chicos, quiero que sepan que acá las noches, cuando me acuesto, cierro los ojos y veo cada una de sus caritas, riendo y jugando. Cuando me duermo, sueño que estoy con ustedes. Quiero que se pongan muy contentos porque su maestro es un soldado que los quiere y los extraña. Soldado maestro Julio Cao. 2 de abril, Día de los Veteranos de Guerra y Caídos en Malvinas. Hay mucho para pensar, para reflexionar de esta carta de ese profe, de Julio Cao, que estaba ahí combatiendo en las Islas Malvinas. ¿A vos qué te despierta? ¿Qué te pasa con esto? A mí la verdad, Diego, chicos, me moviliza y me conmueve mucho, sobre todo escuchar que él como maestro, pudiendo quedarse en su lugar, se ofrece como voluntario y lo tierno, podríamos decir, de este maestro diciéndole a los chicos y a las chicas que las extraña, que los va a ver, que cuando todo esto termine van a ir juntos a Malvinas y que los chicos van a tener la ventaja de que como el profe conoce las islas van a poder estar ahí. Y realmente se sentía un maestro soldado de la patria, ¿no? Como en su doble condición de maestro y soldado, transmitía esto. Con un mensaje súper esperanzador y patriótico, si se quiere, que contrasta un poco con lo que efectivamente ocurrió. Lamentablemente, Julio Cao no volvió de las islas. Su familia tuvo la fortuna, gracias al Estado Nacional, de poder identificar y reconocer sus restos hace apenas 2 años, Diego, recién en 2018. Porque ahí está el excepcional trabajo que hacen otros argentinos, que son los integrantes del equipo argentino de antropología forense. Absolutamente, que lo que hacen es intentar, a partir de los acuerdos y gestiones diplomáticas, como mencionábamos antes, poder ir a las islas y así como esta familia había ido y había encontrado cruces sin identificación, el equipo de antropología forense pudo identificar varios de los restos que están ahí, creo que llevan identificados 92. Uno de ellos, este maestro Julio Cao, que no pudo reencontrarse ni con su familia ni con sus estudiantes, pero nos deja esta carta como un hermoso testimonio de un maestro soldado que voluntariamente se ofreció para ir a defender esta soberanía de las Islas Malvinas y recuperarlas. Pero así como Julio no volvió, hubo otros excombatientes que estuvieron en las Islas Malvinas o que estuvieron afectados a la guerra, aunque no hayan estado en territorio, que los conocemos como excombatientes y que también tienen su particularidad, ¿no? El hecho de haber estado viviendo ahí la guerra y después volver. Exactamente. Y a pesar de lo que uno creería, cuando volvieron esos excombatientes a la Argentina, no fueron recibidos como se merecían. El pato de la boda aquí han sido sin duda los protagonistas más directos, porque a diferencia de los desaparecidos que físicamente no están, y nosotros podemos construir interpretaciones sobre ellos, los excombatientes de Malvinas son desaparecidos vivos, se movilizan cada 2 de abril, tratan de ir a la tele en la medida que pueden o publican cosas, y la respuesta social ha sido, como en otros casos, concentrar en los actores la responsabilidad. Concentrar en un grupo de ciudadanos la carga fortísima que significa procesar una frustración nacional. De ese modo uno puede entender, por ejemplo, la alta cantidad de suicidios, pero sobre todo las dificultades para hablar sobre Malvinas. ¿Qué podría decir un Estado sobre Malvinas? ¿Desde qué lugar se para hablar sobre la guerra? ¿Qué significa hablar de la patria en este contexto de que las Fuerzas Armadas que produjeron el desembarco del 82 son las mismas que organizaron el terrorismo de Estado?
cómo proceso a alguien caído en Malvinas por una causa justa, según lo aprendimos en la escuela, y que 2 años antes secuestraba y torturaba alegremente gente. Ese es un poco el problema en términos simbólicos. Es muy difícil de procesar porque obliga a una definición política muy fuerte en términos de qué quiero recordar. Este testimonio es muy importante, Pau, para que pensemos qué pasó con los excombatientes. Repetimos, en su mayoría eran chicos muy jóvenes, entre 17, 18 y 19 años, cuando volvieron a la Argentina. Absolutamente. Jóvenes, comprometidos, algunos porque estaban haciendo el servicio militar obligatorio, otros porque fueron voluntarios. Fueron a ese escenario de guerra en el que los ingleses logran recuperar el territorio, como venimos viendo durante la clase, y regresan. ¿Cómo nos imaginamos nosotros y cómo el imaginario del veterano de guerra que uno tiene en la cabeza, con mucha presencia del Estado, con un reconocimiento por la acción patriótica de haber estado ahí? Pero lo cierto es que estos excombatientes no encontraron nada de eso. Tengo muy presente el relato de un excombatiente que es periodista actualmente, que narra que cuando llegó a su casa estaba la madre en la puerta y un perro que ladraba en la cuadra. La imagen de la soledad total, desolación. De desolación, con todo lo que por estrés, por haber pasado frío, hambre y estas cuestiones que veíamos en los videos recién, había que recuperarse de eso y fue difícil. El Estado argentino demoró muchos años en poder colaborar con el reconocimiento, ya sea económico y de lo simbólico, público, a los exveteranos. Yo cuando era niña, no sé si a vos te ha pasado lo mismo, cuando viajaba en el transporte público era muy común que los exveteranos, con muchas afectaciones o físicas o psicológicas por haber estado en la guerra, subían al colectivo, a veces mutilados, con sus cuerpos que tenían marcas de haber estado en la guerra, y vendían calcomanías de Malvinas, capaz que en alguna de sus casas están, en los centros urbanos como en la ciudad estaban, pero también es cierto que, como decíamos, estaban en todas las provincias de nuestro país, o en la mayoría de ellas hubo combatientes que regresaron a sus casas y no tuvieron inicialmente el apoyo del Estado en su reconocimiento. Lo que es peor, Pau, incluso que ese Estado, conducido por una dictadura cívico-militar, los quiso esconder cuando volvieron. Porque era como si diera vergüenza, ¿no? Cuando por supuesto no lo da, porque eran chicos que habían hecho lo que podían con los recursos que tenían para intentar recuperar las islas. Bueno, la dictadura tan cínica, tan siniestra, que los había mandado hacía unos meses, cuando los trajo de vuelta, a los que sobrevivieron, los quiso esconder. Esconder a los chicos y esconder no solo a los excombatientes, sino esconder las prácticas, porque nosotros recordemos que fue un intento de la dictadura militar por renovar el sentimiento patriótico y ciertas prácticas que se venían agotando por parte del terrorismo de Estado. Recordemos que las escuelas se llenaban de donaciones y colectas y cuestiones que a los chicos en la guerra no les llegaban, como vimos recién los relatos de los excombatientes. Pero hay algo que a las mujeres, Diego, como vamos a ir viendo en algunas de las clases que tomemos de Historia y Ciencias Sociales, si para los varones la invisibilización fue complicada, para las mujeres siempre es más. Claro. Porque son menos, porque tienen otras tareas, menos honores. Así que me gustaría también que ahora nos podamos detener en las mujeres que fueron a la Guerra de Malvinas como voluntarias a cumplir algunos roles participando en este conflicto bélico por recuperar las Malvinas. Este es un costado súper interesante y que muchas veces no se habla. Y hay una imagen que es muy potente y que tiene que ver con esto que acaba de adelantar Pau, que es esta, mirá. Pau, ¿qué se te ocurre pensar a partir de este afiche? ¿Qué preguntas se te disparan? Bien, yo quisiera preguntarme y que les podamos preguntar a los chicos y chicas en casa que piensen o que pensemos un poco juntos quiénes formaron parte de las tropas argentinas que participaron en la Guerra de las Malvinas, si eran solo mujeres, si se habían imaginado por ahí antes de ver este afiche y lo que nosotros estamos charlando, que las mujeres podían ir a la guerra, si saben, conocen o por lo que se ve en la imagen se pueden imaginar qué papel tuvieron las mujeres en este conflicto bélico. Y por último, si conocen o tuvieron la suerte de conocer algún relato, testimonio de alguna de las personas que estuvieron participando en la guerra.
Se puede ver en el afiche, y a mí me gustaría por ahí conversar con los chicos, que las tareas que tuvieron las mujeres fueron muy importante en todo lo que tiene que ver con tareas de asistencia. Fueron muchas enfermeras, instrumentadoras quirúrgicas que atendían a los soldados que eran víctimas de algún ataque o que tenían alguna lesión o alguna enfermedad. Que para los soldados, después vamos a ver, el contacto humano con estas mujeres que los cuidaban fue muy importante porque estaban separados de sus familias en las condiciones adversas que vimos. Pero no solo esos roles asistenciales, sino que también en todo lo que tiene que ver con barcos, aviones. Las mujeres también tomaron tareas logísticas y técnicas que sabemos que son muy necesarias cuando se moviliza tropa, aviones, barcos y demás. Tareas logísticas donde por ahí las mujeres no estuvieron al frente de combate en las trincheras, como comentaban los excombatientes, pero que sin ellas hay cuestiones en las que no se podría pensar los logros que tuvo la Guerra de Malvinas en lo estratégico y lo táctico. Una de esas mujeres indispensables de las que vos hablás es Norma Navarro. Ella era instrumentadora quirúrgica, estuvo en la Guerra de Malvinas, es veterana de la Guerra de Malvinas y esto nos cuenta. Mi nombre es Norma Navarro, soy veterana de guerra, instrumentadora quirúrgica y fui como voluntaria en el conflicto de 1982 en Malvinas. En esa época yo estaba trabajando en el Hospital Militar Central. El jefe de quirófano vino a hablar a centro quirúrgico con las instrumentadoras y bueno, a solicitar instrumentadoras para el Hospital Militar de Malvinas. En total nos ofrecimos 5. Una vez desde allí tomamos un Siquín, que es un helicóptero de combate, y que nos dejó en el helipuerto del buque, el rompehielos Almirante Irizar. Era un buque hospital. Estábamos a metros de Puerto Argentino, en Bahía Grusac, porque era de gran calado. O sea que no podía arrimarse bien a la costa. Y bueno, después de un día, el capitán de fragata, Luis Prado, realmente le parecía que no teníamos que bajar a las islas porque cada vez los británicos se iban acercando más hacia las posiciones de donde estaba el hospital. Decidieron que nos quedásemos en el buque a trabajar con los médicos navales que allí estaban, ¿no? Las noticias que teníamos era como que se iba ganando, ¿no? Fue medio conmocionante, ¿no? Enterarnos de la realidad de lo que estaba pasando. La noche del 13 de junio, realmente es inolvidable para mí. En un momento dado salí a cubierta, se veían las islas iluminadas por las explosiones de las bombas, se veía el bombardeo, el fuego cruzado de la artillería, tanto británica como argentina, al mismo tiempo bengalas que iluminaban las municiones trazantes. O sea, eso iba iluminado de un lado de otro, y fundamentalmente la explosión de las bombas, ¿no? Era como de día. Esa es una imagen que, bueno, que me quedó grabada, no sé cómo explicarlo. Era algo real. Yo estaba en la sala de recepción junto con una compañera, justo me tocó estar ahí.
cuando subieron los heridos, ¿no? Subían muchos con esquirlas de bomba, con pie de trinchera, manos congeladas. Lo que más me impactó fue el tema de ver los tan delgados, todos sucios, de la turba. Tuvimos que lavarlos con cepillos. Nunca imaginé que lo que más me iba a impactar era ver esos chicos en las condiciones que estaban y los ojos que tenían. Era como verles el alma. Estuve en el lugar preciso, en el momento preciso, como para poder ayudar en aquello que yo podía hacer en esa guerra. Pau, contabas antes la importancia que tiene que no solamente la sociedad, sino también el Estado reconozca a los veteranos. Hemos visto, por lo que vos contaste, que llevó un tiempo, llevó lucha, pero a los soldados de una manera u otra se los fue reconociendo desde el Estado. Y a estas mujeres, por ejemplo, veteranas como Norma, ¿qué pasó? Bueno, así como con los excombatientes, las mujeres que tardaron un poco más en hacerse visibles las historias, tenemos que reconocer que en su círculo íntimo, familiar, siempre fueron reconocidas, ¿no? Por las acciones que tuvieron. Pero lo que nosotros ahora estamos tratando de pensar es, como sociedad, como Estado, como país, acciones generales de reconocimiento. Recién en el año 2012... hace muy poquito, 8 años, por ahí un poco menos. Recién en el año 2012 el Ministerio de Defensa sacó una resolución, que es un acto administrativo, en el que se reconocían las actuaciones de estas mujeres que habían participado en las tareas que nombramos antes, asistenciales, de logística, de inteligencia, que hicieron posible el despliegue militar que hubo. ¿Qué idea nos da esto, chicos, chicas, Diego? Que hay algo de la construcción de la historia de las que nosotros y quienes ocupan el Estado, aún 38 años después, van construyendo, ¿no? Pensar en la historia como algo dinámico, que se construye con actos de gobierno y del Estado que pueden reparar algunas cuestiones que por ahí anteriormente se habían dejado a un costado o no se habían valorado lo suficiente. Y estas mujeres entonces, hoy por hoy, forman parte de la historia oficial, vamos a decir, o de la historia que queremos transmitirle a los chicos y las familias en las casas, y tienen su reconocimiento. Y eso está buenísimo. Siempre el reconocimiento es importante y sobre todo la presencia y la importancia del Estado en dicho reconocimiento. A ver, repasemos algunas de todas las cosas que estuvimos viendo con Pau, que nos contó varias y muy interesantes en el siguiente video. Las Malvinas significa pensar en muchas cosas a la vez. La síntesis siempre es un terreno difícil para la memoria, porque hay hechos que parece que nunca sucedieron y, aunque la memoria los preserve, están ahí, un tanto oníricos, irreales. Pero sucedió. ¿Llegará esto a Malvinas? Capaz. Una vez la Argentina fue a la guerra. Partió hacia esas islas con todo lo que tenía dentro. Hacer realidad la realidad de sus mapas. Las Malvinas, dicen, son argentinas. Pero Malvinas ahora, también, es ese mosaico de espejos rotos de lo que fue la Argentina. Su modelo de nación, su historia didáctica y escolar, el relato que un chico aprendió una vez y con el que se fue a la guerra. Creo que después de todo lo que hemos visto y escuchado, es un buen momento para parar un poco la pelota y reflexionar con algunas palabras clave de todo lo que hemos visto vinculado con este conflicto que fue la Guerra de Malvinas. Pau, ¿qué palabras te parecen significativas? Yo seleccioné algunas, Diego, las puse acá en el pizarrón. Si los chicos y chicas tienen unos minutitos, las pueden copiar y hacer un ejercicio súper importante que es escribir. Eso está buenísimo. Porque nos están escuchando, están mirando videos, estamos repasando, pero también está interesante que entre hoy y la próxima clase les pueda quedar, no sé si una tareita, pero
que se tomen un rato para que de lo de Malvinas les queden algunas palabras claves. Sí, y además usemos estas palabras clave que anotamos en el cuaderno también para pensar un poco acerca de todo esto, porque es importante reflexionar sobre este hecho histórico tan importante para la Argentina. Absolutamente. Malvinas. Sí, la una, la más importante. La una. Sí. Soberanía. Bien, sí, porque son nuestras. Porque son nuestras. Nosotros como argentinos planteamos que las Malvinas son argentinas porque están en nuestro territorio y en la plataforma continental. Lo vamos a seguir defendiendo, buscando las formas de lograr tener nuestra soberanía sobre las islas. Patria, como representación, nuestra patria, la Argentina, nosotros la concebimos con las Islas Malvinas como parte de ello, con un sentimiento de pertenencia y de poder avanzar en esta cuestión. Guerra de Malvinas, como el hecho histórico puntual que hoy estuvimos viendo, en el que la dictadura militar en la Argentina en el año 1982 intentó recuperarlas por la fuerza con una guerra, cuestión que no compartimos y no queremos que se repita. Un día como hoy, hace 38 años, ¿no? Porque hoy es 2 de abril. Hoy es 2 de abril, absolutamente. Excombatientes, que son los ciudadanos que están entre nosotros, que estuvieron en la guerra, volvieron, y que el Estado Nacional, con los años y no sin luchas, ha ido reconociendo tanto simbólica como económicamente su existencia y favoreciendo su bienestar. Y por último, por ahí, la construcción más reciente y bien interesante que tiene que ver con visibilizar que también hubo mujeres formando parte de la Guerra de Malvinas, que son nuestras veteranas y que tienen la resolución por el reconocimiento de sus actos desde el 2012. Está clarísimo, Pau. Anoten entonces, seguramente la mayoría ya anotó. Totalmente. Pero por las dudas, Malvinas, soberanía, patria, guerra de Malvinas, excombatientes y veteranas son esos conceptos clave que, si lo fijan, se van a acordar de otras cosas para poder entender bien y poder hablar de este tema. Pau, es muy interesante escuchar y hablar sobre algo tan importante para todos y todas nosotros, que es las Islas Malvinas, pero llegó el momento ahora sí de eso, de soltar un poco. Moverse un poco. Un poquito, se pueden salir parar, de la tele. salir un segundito, volver, hacer lo que tengan ganas. El famoso recreo. El famosísimo recreo, tan bien ponderado y considerado por todos y todas nosotros. Pau, si te parece bien, vamos al recreo, pero cuando volvemos, atentos y atentas de vuelta, porque vamos a seguir aprendiendo. Totalmente. Ya no seguramente sobre Islas Malvinas hoy. Vamos a cambiar de área. Se viene lo que cuando yo iba a la escuela era lengua, pero ya no se llama más así, se llama prácticas del lenguaje. Absolutamente. Eso, aprendí. Cuando volvemos del recreo, prácticas del lenguaje con Pau. Continuamos en Seguimos Educando. Recuerden, ustedes ya lo saben, se los decimos todo el tiempo, pero nunca está de más. Este espacio no reemplaza a la escuela, porque la escuela, ustedes ya saben, es irreemplazable. Pero sí estamos tratando de acompañarlos en estos días tan especiales para que ustedes sigan aprendiendo. Hablamos antes de la Guerra de Malvinas, de las Malvinas, de todo lo que eso implica para nosotros, para nuestra historia. Y ahora vamos a pasar a prácticas del lenguaje. ¿Es así, Pau? Así es, Diego. Vamos a seguir con prácticas del lenguaje, lengua, como habíamos hablado estos días, y vamos a seguir trabajando con los mitos. Ah, me encanta ese tema, lo vimos el otro día. En la última clase, exacto. Habíamos dicho entonces que los mitos tenían algunas características, principalmente que buscan explicar cuestiones del mundo y las especies que allí habitan, y tienen algunas características particulares. Yo voy a pasar a nombrarlas para que los chicos y las chicas en casa... Antes de que avances, porque te veo que estás con muchas ganas hoy, cosa que me motiva a mí también, porque me dan ganas de aprender cuando vos tenés tantas ganas de enseñar. Pero antes de eso, si te parece, vemos un video muy breve, muy sintético, que cuenta lo siguiente. ¿Qué son los mitos? Hace miles de años la ciencia no existía y muchos fenómenos que hoy estudiamos en ciencias naturales o ciencias sociales eran un misterio para los pueblos. La creación de mitos, que eran transmitidos de generación en generación, venía a dar respuestas a muchas preguntas que eran difíciles de resolver. O sea que son relatos que producían las comunidades antiguas para poder explicar, entre otras cosas, los fenómenos de la naturaleza, la creación del mundo y de los pueblos, la relación entre los seres humanos y los dioses. Hoy leemos los mitos como relatos de ficción, es decir, como invenciones y no como hechos históricos. Antes se transmitían como historias reales y formaban parte de la cultura, la religión y la historia.
Pero si pasó hace tanto tiempo, ¿cómo nos enteramos nosotros? Muchos de los mitos llegan a la actualidad gracias, entre otras cosas, al desarrollo de la escritura y a los autores que recopilaron esas historias. Bueno, ahí está, muy bien, para repasar porque pasaron varias horas de la última vez que vimos el tema de los mitos, así que hecho este repaso, Pau, ahora sí, el tuyo. Ahora sí, después de estas primeras ideas, algunas cosas que nos parece súper importante que los chicos y las chicas en casa recuerden, ¿sí? Habíamos dicho que los mitos en general se crean por una cultura, nos recordaban recién los chicos también, que sirve para explicar cuestiones del mundo que nos rodea, especies que allí habitan, relaciones entre las personas y demás. Entonces, vamos a enumerar características. Dale. 1. Los mitos son sentidos como sagrados y verdaderos por la cultura que los crea. Bien. No se relatan para entretener ni divertir, sino para transmitir un conocimiento fundamental para esa cultura. Bien. No se cuentan en cualquier momento. Ah, ¿no? No, ¿Y no cuándo? se encuentran en cualquier momento, sino en ceremonias o rituales, como casamientos, la iniciación de la vida adulta, la muerte. En algunos otros momentos especiales se arma una narración de un grupo o comunidad en la que se presenta el mito en particular en el que se ve ese día. Ah, mira, eso no lo sabía, está bueno. ¿Y podés ir poniendo algunas palabras clave para que Totalmente, nos vamos a poner. No sabía eso, dijimos, está bueno. Eso de que los mitos no se cuentan en cualquier momento, sino que se cuentan en momentos muy particulares, que son justamente eso, ¿no? ¿Sagrados? Son sentidos como sagrados o verdaderos. Buscan transmitir un... un conocimiento fundamental. Un conocimiento fundamental. ¿Es lo que me habías dicho el otro día de la cosmovisión? Exactamente. Ok. Una cosmovisión del mundo que busca transmitir un conocimiento fundamental. Darle Decíamos orden al recién, mundo. no en cualquier momento. Claro. En general en ceremonias o momentos ceremonia. Casamientos vale como ceremonia, ¿no? Sí. Ok, perfecto. Ceremonias, casamientos. ¿Cumpleaños también? Algunos cumpleaños particulares, como nosotros festejamos los 15, los 18, no estamos todos los cumpleaños con grandes rituales. Ahí está, ahí está. Rituales. Bien. Sí. Después, en general, trasladan a quienes oyen ese mito en esa ceremonia a otros tiempos, que no son los que precisamente están viviendo las personas que están reunidas escuchando el mito. Entonces, llevan a los tiempos de los orígenes, ¿sí? Trasladan a la persona que escucha el mito a otro tiempo y espacio que el que se vive en el momento. Y eso, Pau, tiene que ver con lo que nos enseñaste el otro día, de que los mitos lo que buscan también es dar respuesta a preguntas que se hacían los seres humanos, ¿no? Entonces la pregunta sobre el origen, por ejemplo, es una pregunta que todavía nos hacemos, ¿no? Absolutamente, y cada cultura, cada grupo de creencias, cada grupo cultural va respondiendo a esta inquietud de distinta manera. Claro. Entonces trasladan a los oyentes... Vamos a poner a otro tiempo-espacio. Está bien, me gusta. A ver si me entra. ¿Qué decís? Te entra, que sí. A otro tiempo-espacio. Mirá que bien. justo. Después, en este... Vos hablabas recién del origen. Sí. En general, llevan a explicar cómo comenzaron a existir algunas cuestiones. Bien. De todo tipo. De todo tipo, pero cuestiones importantes. Habíamos visto el fuego. Sí. Los males y la esperanza en los mitos que vimos en la última clase. De Caja de Pandora. La Caja de Pandora y el del fuego, de Prometeo. Sí. También pueden aparecer aspectos como el amor, algún accidente geográfico como una montaña. Hay distintas inquietudes por las cuales las personas se preguntaban, o estas culturas se preguntaban y daban respuesta. En ese sentido, dan una interpretación de cómo es el mundo. Bien. A partir de estas preguntas. Bien. O sea que a partir de un conjunto de mitos, una cultura determinada se explicaba cómo era el mundo. Absolutamente. Y habíamos dicho en la última clase que los mitos no existen aislados o de a uno. Es cierto. La cultura o ese grupo cultural que lo adopta como parte de explicación del mundo que los rodea da lugar a una serie de mitos que explican distintas cosas que están relacionadas entre sí. Por eso vamos a ver también que
en los mitos griegos, por ejemplo, que es con los que vamos a seguir trabajando, en los mitos griegos tenemos personajes de esta mitología, dioses, héroes, personas que interactúan y van apareciendo los mismos personajes en los distintos mitos porque lo que buscan es dar explicación a todas las inquietudes y preguntas que se hacían los griegos. Claro. Entonces, por último, vamos a poner que conforman una mitología. Claro. No son aislados. Eso ¿sí? es lo que decías del conjunto de mitos. Exactamente. No es que hay un mito lo aclaramos por las dudas, a ver si... Está bien, pero no es que hay un mito por un lado suelto y nada más, sino que cada cultura junta un montón de mitos y a partir de ese montón de mitos explica lo más importante que las personas se preguntan sobre el mundo. Absolutamente. Y después es interesante pensar también que... en general son ejemplares o dan ejemplos, como esta que vos decías en la última clase, decías algo así como de las enseñanzas, sí, ¿te acordás? Sí. Y después en muchas situaciones, nosotros en la última clase habíamos dicho que sufrían transformaciones porque eran narradas, pero también los personajes de los mitos sufren transformaciones que dan lugar a explicaciones de especies. Hoy vamos a tener algo bastante interesante respecto de eso. Ah, qué bien. Aparecen héroes y cuestiones que vamos a ir viendo. Sí, está bien. Hasta ahí estamos. Está bueno. Chicos y chicas. Espero que estén anotando esto, porque esto sí que está bueno. Es como muy claro y muy bien resumido en cada uno de sus puntos de qué hablamos cuando hablamos de mitos. Así que acuérdense de ir anotando. ¿No? Sí. Muy bien. Yo ahora tengo un mito para compartir. Me encanta. Sí. Si te querés sentar, porque sí, nos va a llevar un ratito. Tipo un cuento va a ser. Un mito. Dale. No tenemos una gran ceremonia hoy. Sí. Porque estamos en casa, bien, estamos con distanciamiento social. Como corresponde. Pero podemos compartir una lectura de un mito, sabiendo que este mito, cuando lo compartían los griegos, lo compartían en este tipo de ceremonias y enmarcado en todo lo que charlamos recién. ¿Te parece? Excelente, sí, me encanta. Bien. Mito de Aracne. ¿Aracne? Aracne. Que va a dar como resultado... suena araña. Exactamente. Entonces, chicos y chicas, compartimos un mito. Pónganse cómodos, no sé cómo es la práctica de lectura en sus escuelas cuando están con sus profes, pero la idea es poder trasladarlos a ese tiempo y ese espacio que nos propone la creación de un ser nuevo de este mito. Y dice así. Dale. Aracne era una de las mejores tejedoras de toda Grecia. No solo era un placer ver sus obras maestras cuando estaban acabadas, sino también contemplar cómo las ejecutaba con infinita gracia. Ya sea porque ella misma tejía sus lanas o porque imitaba con inusitada perfección los colores de las nubes, la gente comentaba que sus habilidades le habían sido concedidas por Atenea. Bien, otra diosa. Una diosa. Era la diosa de la sabiduría y patrona de los artesanos. Fíjense cómo acá tenemos la interacción entre una persona, una tejedora en este caso, y una diosa, que habíamos dicho que era una de las características de los mitos. Seguimos. Pero Aracne tenía un gran defecto. Era una muchacha muy vanidosa y no reconocía a la diosa la superioridad en su arte. Puede venir, decía ella, y disputar conmigo cuál de las dos es más hábil. Atenea, picada por el discurso de la insolente, bajó del Olimpo, que era el lugar en el que estaban todos los dioses, como habíamos llegado a conversar el otro día, bajó del Olimpo tomando la figura de una viejecita de blanca cabellera. Apoyándose sobre su bastón, se presentó ante Aracne y le habló así. No se debe despreciar a la vejez. Escucha los consejos que te voy a dar. Conténtate con ser la mejor tejedora entre todas las mujeres del mundo, pero no trates jamás de igualarte a una diosa. ¿Estaba celosa? Se sintió como... tocada. Ponele. Debes disculparte por haberla ofendido. Ella te perdonará si demuestras arrepentimiento. Pero Aracne, lejos de arrepentirse, le dijo indignada. Vieja insensata, dale esos consejos a tu hija, si es que la tienes. Yo no los necesito. ¿Por qué Atenea no se presenta, ¿Por qué rehúye el reto? No lo rehúye, lo acepta, dijo la diosa mostrándose con su verdadera figura. Comenzó el concurso.
Aracne y Atenea estuvieron tejiendo durante todo un día y cada una de ellas trazó sobre su tejido antiguas historias. Atenea representó a los dioses en todo su esplendor. Por el contrario, la tela de la orgullosa Aracne mostraba a los dioses como locos y borrachos. La obra de Aracne estaba tan bien ejecutada que Atenea no pudo encontrar en ella ningún defecto. Pero llena de ira por la ofensa a la dignidad de los dioses, rasgó de arriba abajo el tapiz. Aracne se dio cuenta que había cometido una falta muy grave y sintió mucho miedo. Salió corriendo e intentó suicidarse colgándose de una viga del techo. Pobre Aracne. Tremendo. Atenea se apiadó de ella, la sostuvo en el aire y le dijo: insolente Aracne, vivirás así para siempre. Este será el castigo para ti y para todos tus descendientes. Al marcharse, la diosa le arrojó el jugo de una hierba envenenada que le hizo caer los cabellos, la nariz y las orejas. Su cabeza y su cuerpo se empequeñecieron y las piernas y los brazos se convirtieron en patas finísimas. Y así, de esa manera, transformada en araña, siguió tejiendo sus hilos por siempre. Está buenísimo. Está buenísimo. Esta es una adaptación de Ovidio, de este mito, publicado en una editorial bruguera en 1983. Pero los dioses son medio malos, ¿no? Son medio despóticos. No hay que meterse con los dioses como se metió Aracne. Ok. Este mito nos estaría explicando entonces, como dijimos, cómo comenzaron a existir las arañas. Sí. Pero para hacerlo representa una disputa. Una mujer con mucha habilidad, chicos y chicas, que tejía mucho y creía que podía tejer incluso mejor que una diosa. Cuando le toca representar y hacer un tapiz en la competencia, encima tiene la osadía, insolente la llama, la diosa de representar a todos los dioses con poca altura, glamour, borrachos, todos desapenados. Sí. Ahora, me interesa que sobre este mito, además de la historia, como ejemplo que veníamos charlando, nos detengamos a reflexionar un poquito en algunas de las palabras que aparecían. Dale, sí. Vamos a borrar. Ahora, los mitos también, Pau, mientras tanto, tienen la posibilidad de ser interpretados de acuerdo a quien los interpreta, ¿no? Es decir, no tienen una única interpretación. No tienen una única interpretación. Lo que tienen de maravillosos también es que se pueden desprender muchas cosas. Absolutamente. Vos sabés que muchos de nosotros, maestros y maestras, pensamos que los cuentos, las historias, los textos, por sí mismos, no son más que una posibilidad de que alguien, cuando los lee, los interprete y les dé sentido. Claro. Así que, absolutamente, no solo el mito, sino todas las cosas que leemos, cada lector o cada oyente en este caso hace su interpretación. Absolutamente. Sí. ¿Te parece si antes de avanzar entonces les damos a los chicos y chicas que están del otro lado un tiempito para pensar, para reflexionar acerca de este mito? Porque a mí se me ocurrieron un montón de cosas que te las quiero compartir. Bueno, me parece buenísimo. Pero no me quiero adelantar para que cada uno piense libremente, a tejer pensamientos y así entonces evaluar qué es lo que cada uno leyó del mito. ¿Te parece? Espectacular. A ver, dale, demos un tiempito. Lo que más me gusta de todo esto es que seguro que vos, que estás del otro lado, pensaste algo y seguramente hay un montón de otras personas, de otros chicos y chicas que pensaban otra cosa. Esto es lo que está bueno y lo que me parece súper enriquecedor de esto del mito. Totalmente, y es la parte de estar aprendiendo en casa. Sí. Poder tener un tiempo para pensar, elaborar, y ya les vamos a dar alguna cosita más para hacer. Totalmente. Está bueno. Porque yo me quedé pensando, Pau, por ejemplo, si ¿cómo era? ¿Aracne? Aracne. Aracne también podía ser un artista, ¿no? Viste que los artistas muchas veces lo que hacen es como representar situaciones, por ejemplo, del poder y cambiarles el sentido, ¿no? Y visibilizarlas de otra manera, ¿no? Acá Aracne podría haber hecho eso también. Los poderosos son los dioses y ella lo que está haciendo es como ironizando
o burlándose, o desafiando. O cuestionando el poder de los dioses, con un gran arte, porque lo otro que vimos es que la diosa no encontró nada en cómo ella tejía y hacía su arte que le pudiera criticar. Era perfecto. La igualaba en eso. Sí, re interesante. Bien. Me encanta. Bueno, te propongo una cosa más, le propongo una cosa más a los chicos, aprovechar, además de la lectura y toda esta cuestión que estuvimos viendo para pensar y reflexionar sobre los mitos, sus características y este mito en particular, meternos un poquitito con contenidos de lengua, prácticas del lenguaje que tiene que ver con reflexionar sobre las palabras y cómo se forman las palabras. Ah, está buenísimo eso. Está buenísimo. Porque cuando aprendes eso entendés un montón de cosas. Entendés, podés crear, inventar, utilizar para escribir. Me gusta. Hay una característica con la que Atenea nombra a Aracne que es insensata. 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 Sí, así le dice. ¿Qué quiere decir insensata? Si pensamos, chicos y chicas. Sería una palabra que dice que no tiene sensatez, ¿no? Insensata, nosotros la podríamos pensar como sin sensatez. Claro, el in sería que no tiene algo. Sensatez. Entonces acá tenemos dos cosas para pensar. Una, que es una palabra que tiene dos partes, que después vamos a ver cómo se llaman. Y otra, que sensata tiene una derivación de otra palabra que dijimos recién, o dije yo recién, que es sensatez. Los chicos y las chicas recordarán desde los primeros grados de la primaria que cuando nosotros utilizamos las palabras, no para abusar y estar clasificando palabras eternamente, pero tenemos, o han tenido ellos en los grados anteriores, grupos de palabras. Tenemos palabras que nombran cosas. Ayer, o en la clase anterior, no me acuerdo cuándo fue, yo puse una palabra que iba con mayúscula, con minúscula, que eran los sustantivos, Patagonia, ¿te acordás? Me acuerdo. Ese grupo de palabras que nombra cosas. Tenemos otro grupo de palabras que nombra acciones, que llamamos verbos, y podríamos seguir clasificándolas. En este caso, sensatez es uno de los más difíciles que yo sé que a los chicos y a las chicas les cuesta caracterizar o nombrar, que son sustantivos abstractos, como la esperanza, la sensatez y demás. Pero bueno, no nos vayamos por las ramas. Hay que usar la imaginación ahí. Exactamente. Insensata quiere decir que no tiene sensatez. Sí. Sin sensatez. Exactamente. Entonces vamos a pensar otras palabras, chicos y chicas activos ahí en casa, vamos pensando otras palabras que empiecen con in, que nos quiere decir que no tienen algo. Improbable. ¿Se les ocurre alguna? A ver. ¿Improbable? ¿Empieza con in? No, porque es MP. La regla es que siempre va con MP. ¿Por qué? Porque siempre antes de la P va la M. Exactamente. Esta parte de la palabra quiere decir lo mismo que insensata, pero como probable empieza con P y tenemos una regla ortográfica ahí que siempre antes de la P se escribe la M, que también lo tenemos que haber visto en los grados anteriores, no podemos poner improbable porque no cumple con una regla ortográfica que tenemos, que es que antes de la P siempre va la M. Sí. Bien, con in a mí se me ocurre otra. ¿Cuál? Innecesario. Es re difícil de escribir. No. Con C. Pero es re difícil esa. Elegí una re difícil. Sí. Esa hay que acordarse siempre. Te aviso que yo no me hubiera animado a escribirla. Necesario. Yo sí. Porque tiene 2 N, tiene la... Si hay algo que sabemos los maestros es que uno se equivoca, comprueba, aprende y sigue practicando. A favor. Innecesario. Bien. ¿Alguna otra más con improbable? Con in. ¿Con in? ¿Alguna más inmediato. ¿Con in o con im? Inmediato. Inmediato. Bien. Lo inmediato es lo que está acá nomás, cerquita. Lo que está cerca. Sin mediatez. Claro. Ahí está. Bien. Sí. Sin necesidad. Sí. Todas, fijémonos que derivan de otras palabras. Sí. Lo vamos a seguir viendo después. Sí. A mí se me ocurre otra acá. A ver. Impar. Ah, bien. Que no tiene un par. Que no tiene un par. Sí, los números impares. Como me pasa a mí con las medias. Siempre. Yo tengo una amiga, no sé si en casa pasa, tengo una amiga que ya no tiene pares de medias. Ya se resignó. Ya se está. Bueno, sí, es que a veces pasa, viste que uno las medias las tiene ahí. Absolutamente. Ya nunca encontrás el par. Bien, y hay otro ejemplo más
con partes de palabras que cumplen la misma función que no va ni in ni im. Acá te mato con una, ¿eh? A ver. Irresponsable. Irresponsable, que no tiene responsabilidad. No, jamás haría una cosa así. Ah, perfecto. Irresponsable, que no tiene responsabilidad. Sí. ¿Y por qué es así, Pau? ¿Por qué se pone así? Porque como en los... ¿Cómo sonaría? Irresponsable. Horrible. Irresponsable. Horrible. No va. No suena tanto. Cuando gramaticalmente se fue construyendo el lenguaje, quedó como... el mismo sentido de esta parte de la palabra, que vamos a anotar aquí, sí, se llama prefijo. Es una parte de la palabra anterior o que se pone antes de otra palabra que tiene su propio significado y que cambia o modifica el significado de la palabra de origen o de la palabra con la que estamos trabajando. Entonces, y acá ponele, entonces, el in de insensata, el im de improbable y el i de irresponsable, todos son como hermanos llamados prefijos. Había agarrado la tiza roja para marcarlos en todos los casos. Esta parte de la palabra que se llama prefijo, sí, aunque se escriba distinto por cómo suena en nuestro lenguaje, sí, o para respetar otras reglas ortográficas de nuestro propio lenguaje, cumplen la misma función. ¿Sí? Que es otorgar sentido, modificar el sentido como una palabra que vamos a ver que tiene dos partes. Lo vamos a dejar enunciado así por ahora. Está bien. Pero el prefijo es que siempre viene antes. El prefijo es que siempre viene antes. Y cambia lo que viene después. Y le da sentido a la parte de la palabra que viene después. Bien. Sí. Clarísimo. Bien. ¿Y ahora? Entonces, nos quedamos con esta idea de reflexionar un poquitito sobre algunas palabras que vimos en el texto. Sí. Pueden ir apareciendo otras, sí, otros prefijos. En casa pueden empezar a pensar otros prefijos. Y por último, dijimos que íbamos a repasar. Sí. Y a proponerles alguna actividad a los chicos. Ah, dale. ¿Sí? Vos sos la profe, lo que vos digas. Yo soy la profe. ¿Repasamos primero? Repasamos primero. Clave? ¿De los mitos? Sí, ¿te parece? De los mitos, me parece perfecto. De lo que aprendimos hoy. Reforzamos la idea de que los mitos tienen que ver con culturas que buscaban explicaciones sobre el mundo, las especies y las cuestiones que habitaban en el mundo. Sí. Vimos también que no se relataban como cuentos o para entretenerse, sino que otorgaban un sentido para una cosmovisión de esa cultura. Que no se relatan en cualquier momento, sino que hay ceremonias y momentos específicos en los que se compartía, que en general estos mitos lo que buscan es algunos, el que vimos hoy, por ejemplo, transformaciones. Los personajes tienen que ver con personajes que se transforman. Sí. Hay otros mitos que tienen héroes. Creo que en alguna de las próximas clases vamos a trabajar con mitos sobre héroes. Y que los mitos no existen aislados, sino que forman parte de una mitología. Un conjunto. Exactamente. Entonces yo le quiero proponer a los chicos, a las chicas en casa, con ayuda de las familias, y si están en contacto con profes, seños, han tenido la fortuna de poder comunicarse por algún medio, que piensen cuáles conocen, qué mitos conocen, cuáles les gustan, si hay héroes o no hay héroes, que traten de repasar un poquitito, buscar en estos ratos y horas que nosotros no nos vemos, que puedan avanzar. Y por último, les propondría, si te animás, que crees tu propio mito. Por ejemplo, en estos días de estar en casa y tener imaginación y rato para imaginar cosas, Diego, le quiero proponer a cada uno de los chicos y las chicas que nos está mirando que se anime a pensar cómo sería la creación de algo que le llame la atención o que siempre le haya llamado la atención de alrededor. Puede ser un insecto, un bicho, alguna cuestión más trascendental como el sol, el fuego, ¿sí? Tratemos de ver si podemos pasar de esto, que es leer y ver características, a poner en funcionamiento algo más de la creatividad, la imaginación y la escritura. Eso. Yo siempre que miro por la ventana y veo que los árboles se mueven con el viento, digo, ¿de dónde viene el viento? ¿Cómo puede ser que se muevan así los árboles? Gran pregunta. Gran pregunta. Así que voy a armar mi propio mito del viento. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Bueno, chicos, chicas, lo va a leer acá. Sí.
Lo voy a leer acá. Bueno. Es una promesa. ¿Quién sabe cuándo la voy a cumplir? No hace falta cumplirla en breve, ¿no? Tenemos tiempo. Es una promesa. Después hay que chequear cuándo la voy a cumplir, pero la voy a cumplir, por supuesto. ¿Vamos a un recreo, te parece? Vamos a un recreo, ¿Sí? me parece muy Ahora, bien. Ya con este tema que está bueno, que es ir pensando en otro momento, el del propio mito de cada uno. Pero vamos a descansar un ratito, vamos a un recreo y ya volvemos y continuamos en Seguimos Educando. Continuamos en Seguimos Educando. Recuerden que tenemos redes sociales. ¿Cuáles son esas redes sociales? Bueno, Instagram es @seguimoseducando y también tenemos Twitter, que es @seguimoseduc. Ahí pueden estar consultando también todo el tiempo las cosas que vamos subiendo de los contenidos que les vamos contando, como así también en la plataforma, que ustedes pueden entrar y está todo, seguimoseducando.gov.ar. Y ahora, Pau, es el momento de pasar a otra materia de la que ya me amigué un montón. Me alegro muchísimo, Diego, chicos y chicas. Nadie no nació para la matemática, Ahí va. no puede con los números, nadie. Yo me di cuenta el otro día que es, si te lo explican bien, está buenísimo, porque a mí el otro día ya me gustó. Bueno, me alegro mucho. Diego, entonces, vamos a poner el pizarrón, chicos y chicas, carpeta, cuaderno, con lo que hayan arrancado las clases antes de que cortemos y nos quedemos en casa, lápiz. Muchas veces los chicos preguntan, profe, ¿puedo escribir con color? Esta vez en casa con lo que quieran. Con lo que tengan Con lo que ganas. tengan a mano. Dale. Ya pusimos la fecha más temprano. Si es en el mismo bloque, en el mismo bloque. Si tienen la carpeta organizada por áreas. Ahora vamos a pasar a matemática. Si no pusieron la fecha de matemática todavía, la podemos poner acá. Sigue siendo 2 Ponemos el pizarrón. de abril. del 20. Sí. Matemática. Y el tema, tal como ayer, sistema de numeración. Ah, seguimos con sistema de numeración. Sistema de numeración. Está bien. ¿Te acordás que ayer hicimos un juego? Chicos, Sí. chicas, ¿se acuerdan que ayer hicimos un juego que era de invocar? Me acuerdo. Estaría bueno que repasen ahí en casa con hermanos, familiares, adultos, chicos, chicas, si salió, no salió, si lo repitieron, ténganlo en cuenta como recurso, sobre todo las familias, para poder seguir aprendiendo estos juegos en casa. Sí. Vamos a crear una situación en la que dos chicos y chicas que se quedaron en la casa juntos jugaron tal como les dijimos que tenían que jugar. ¿Ahora vamos a jugar otro juego? Vamos a jugar el mismo juego o parecido. Bien, me gusta. Tenemos una situación en la que Juli y Feli, Bien. o el nombre que quieran, acuérdese en casa que yo estoy haciendo el cuadro a mano alzada, pero en la hoja muchas veces queda medio desprolijo. Si tienen regla, maderita, algo similar, les va a quedar más prolijo para mostrarle a la seño al profe cuando vuelvan a clase. Sí. Tenemos la hipotética situación de Juli y Feli jugando el juego que les propusimos. ¿Sí? Bien. Sí. Los valores de las fichas. Vamos a ir del más grande al más pequeño, si nos queda bien ordenado. El número más grande que teníamos era 1.000.000. Después venía 100.000. Después venía... Los chicos y las chicas, mientras construyen el cuadro, les vamos quitando ceros. Si empezáramos por el más chiquito, le vamos agregando ceros. Empezando por el más grande, le vamos quitando ceros. 10.000. Muy bien. Le sacamos un 0 y va a 1.000. Le sacamos otro 0 y va a 100. Y le sacamos el último 0 y va a 10. Y el otro ya no tiene ningún cero. Ya no tiene más ceros. Bien. Y acá vamos a poner total. Y acá le podemos poner jugador. Bien. Uno, viste que cuando juega mucho ya el jugador ni lo pone. Pone el nombre, Y ya tira, sabes, y va claro. sumando. Ya está. Muy bien. Sí. Entonces, tenemos una situación que nos va a servir para repasar el juego que hicimos ayer. A ver. Yo vamos a suponer que Julieta sacó 3 de 1.000.000, Sí. 2 de 100.000, 7 de 10.000, 9 de 1.000, 2 de 100, ninguno de 0, ninguno de 1. Ah, y ahí, muy importante que siempre el 0 lo tenemos que poner igual porque marca posición. Absolutamente. Si yo me olvido o omito una posición, el número pasa a tener menos cifras. Claro. Entonces el 0 siempre me sirve
Recuerden, chicos y chicas, que el 0 siempre me sirve para respetar las posiciones. Nosotros ahora vamos a armar un número que va a tener ¿cuántas cifras si empieza con 1.000.000? Tenemos 3 ceros más 3 ceros más el 1, tenemos 7 cifras. Vamos a armar números. Me lo voy a anotar acá que capaz les sirve para acordarse que los números de 1.000.000 siempre tienen 7 cifras. Bien. Entonces yo sé que si el número empieza con 7 millones algo... Son 7 cifras. Son 7 cifras y me tengo que acordar, porque si no digo ningún nombre o cuando me dictan un número no dicen ningún número, en la posición en la que no se dice nada va un 0. Un 0. Si no se me achica. Claro. Si termina teniendo 6 cifras es un número mucho más chico del que tenía que hacer. Sí. Volvamos al juego. Felipe sacó 2 acá, 10 acá. Y ninguno de 1. Bien. Este 4, ¿se entiende que son 4? Es un 4, claramente. Bueno, muy bien. Entonces, la propuesta, chicos y chicas, es copiarlo, pensar en casa armando el puntaje que sacó cada uno, quién ganó el juego. Ah, me gusta. ¿Lo puedo hacer yo también? Si querés, ¿lo querés hacer en el pizarrón? Bueno, dale. Si tenés ganas nada más. Sí, tengo ganas. Hoy aprenden los chicos, vos tengo ayer ganas. ya... Mientras Diego trabaja en el pizarrón, en casa, con atención, pero le metemos pata para aprovechar el tiempo de trabajar mientras Diego va resolviendo. A ver, de 1.000.000 tengo 3. Pongo el 3 acá. De 100.000 tengo 2. Pongo el 2 acá. De 10.000 tengo 7. Pongo el 7 acá. Ocupa esa posición. De 9.000, de 1.000 tengo 9. ¿Perfecto? Sí. ¿Querés que te cante yo? Sí. De 1.000 tengo 9. Sí. Acá capaz te sirve poner un puntito. Sí. Siempre que tengo 1.000, cuando leo un número, el 1.000 lo leo cuando pongo el puntito. Sí. Entonces acá tengo 9 de 1.000, pongo el puntito después. Acá también. Después tengo 2 de 100. 2 de 100. O sea que pongo un 2. Ninguno de 10. O sea que pongo un 0 que marca la posición. Y ninguno de 1. Y pongo otro 0 que marca la posición. Bien. ¿Te animás a leer el número o tratamos de que lo lean primero los chicos en casa? A ver, lo leen primero los chicos en casa. Vos sos la profe. ¿Lo leen los chicos primero en casa o algún adulto o adulta que los ayude ahí? ¿Lo leyeron? Para mí sí. Bueno. Para mí ya ¿Te lo animás leyeron. a leerlo vos? Y Sí. los chicos corrigen a ver si lo leyeron bien. Es 3.279.200. Bien, Diego. Vamos. Muy bien. Ahí como había ido. Excelente. Ahora, si vos no ponías esto, Sí. Ah, si no ponía los ceros que marcan posición, me cambia todo el número. parece un número mucho más chico y es otro número Claro. distinto. Entonces, acordémonos siempre que para tener todas las posiciones y leer el número y construir bien el número, hay que poner los ceros. Perdón que te los borré. No, te los no, vuelvo no. a poner. Da de vuelta, ¿Los mirá, ponés ahí vos? va. Dale. Me Bien. gusta esta reivindicación del 0. ¿Te gusta? Y viste, porque si no el 0 como que medio que lo bastardean. Dice, ah, sos un 0. Fue ¿no? toda una construcción y un aporte para la matemática y la notación matemática inventar el 0. Por eso, es un número tan importante como el resto. Absolutamente. O sea que basta de campaña negativa contra el 0. Basta de campaña negativa contra el 0. Julieta, Felipe. Sí. ¿Lo puedo Armamos hacer? el número de Felipe. ¿Lo querés hacer vos? ¿Querés Sí, que lo haga lo que yo? vos digas. ¿Querés que lo hagan los chicos? Vos sos la profe. Yo quisiera que los chicos se tomen un ratito para hacerlo. Pero, ¿lo podemos hacer igual? Lo podemos hacer igual. Ah, vamos. Excelente. Viste que si vos no me autorizás, yo no lo puedo hacer. Está muy bien, está muy bien. Mira, hay de 1 Yo millón... no me quiero abusar. No, Una por cosa favor. son los chicos en casa, otra No, cosa... no. Estoy aprendiendo. De 1 millón hay 2. Pongo 2. De 100.000 hay 10. 1, 2, 3. Ah, hay 10. Ok. O sea que voy a poner el... Es un millón. Ay, Está bien. Se encontró con un problema, porque cuando yo armo un número en una posición, ¿puedo poner 10? Ahí está. Gran pregunta que nos hacemos. Cuando yo armo los números en una posición, ¿puedo poner el 10? Y lo que pasa ¿Puedo poner 2 dígitos? Lo que pasa es que no. No, yo puedo poner del 0 al 9 y si tengo más de 9, en realidad es uno de los que valen la unidad siguiente. Exacto. O sea, habría que Entonces, pasarlo acá. Habría que pasarlo ahí. ¿Y O sea, cómo queda? Y para mí sería... Acá habría que poner- Acá. ¿Lo pongo? Sí. Los chicos, si les sirve en casa anotarlo como lo anota Como- Diego, hacen lo que está haciendo Diego. Como hay 10 veces 100.000, 10 veces 100.000 es 1 millón. O sea, corresponde a esta posición.
Entonces, va acá. En realidad no son 2 de 1.000.000, sino que son 3. ¿No? Porque teníamos 2 de 1.000.000 más 10 veces 100.000. Entonces tenemos 3 millones. Y esto hay que borrarlo. O tacharlo. Lo que vos digas. Si querés tacharlo, así nos acordamos cómo lo hicimos. Perfecto. ¿Y ahí queda alguno? Y acá va 0. Bien. Porque marca la posición. Yo para ayudar un poco y acordarnos, está muy bien. tachamos el 2. En realidad no teníamos 2 de 1.000.000, sino que teníamos 3 de 1.000.000. Excelente. Bien. Y ahora sí, ya que acomodamos y corregimos, tenemos 3 de 1.000.000. Es este. Tenemos 0 de 100.000. Tenemos 5 de 10.000. ¿Qué tenemos? 7 de 1.000. 4 de 100. 4 de 100. 8 de 10. Y ninguno de 1. Y ninguno de 1. Bien. Y para leer el número sirve mucho poner los puntitos, porque después del primer puntito digo millón, claro. Y después del segundo puntito digo miles. Esto porque vos habías dicho que lo que son de millones tienen 7 cifras. Exactamente. Muy bien. Y acá fíjate que nos quedó este 0 acá, que si no lo hubiéramos reforzado y no lo hubiéramos puesto, el número se nos volvía a ser más pequeño de lo que en realidad es. Sí. Entonces, ¿quién ganó este juego? ¿Julieta o Felipe? ¿Puedo decirlo? Totalmente. Y Juli. Juli, ¿por qué? Porque tiene más. A pesar de que haya un 9 o un 7 o un 5 o en cualquier número en cualquier posición, sí. ¿Qué es lo que miro? Y miro por posiciones. Miro por posiciones. Si acá 3 y 3 empatan. Y acá tiene 2 y 0, ya gana. Ya gana. Absolutamente. Aunque después de este 2 hubiera todos 0, con tener 1 ahí, como pasó ayer cuando jugamos con vos, que vos embocaste en las 2 posiciones que tenían más valor, y ganó. Bien. ¿Cómo anduvo esto de armar los números en casa? ¿Fácil, difícil? Fíjense que cuando yo lo ayudaba o él me ayudaba a mí a recordar las cifras y demás, ir anotando es más fácil. Si pueden trabajar con algún adulto o adulta que los ayude bien, si no, a seguir practicando. Pueden inventar números, pueden jugar y representar las cantidades. Reforzamos la idea de el 2. A mí lo que me quedó de todo esto, Pau, que está buenísimo, es la importancia de la posición de los números. La importancia de la posición de los números, absolutamente. Les propongo entonces ahora que debajo de este cuadro que hicimos con los números, que vimos que grosa Julieta ganó Aguante, este Juli. juego y nos sirvió de paso para repasar esto de formar números de 7 cifras, vamos a hacer otro cuadro debajo. Así que regla en mano, lápiz, color, con lo que gusten. ¿Y este otro cuadro es otro juego? Este otro cuadro nos va a servir para pensar algunas de las cosas que nosotros estuvimos viendo recién. Muy bien. Que las hicimos medio como estrategia para resolver el problema que teníamos a la hora de pensar quién tenía más puntaje, pero que si lo dejamos escrito a los chicos les puede servir, a los chicos y a las chicas les puede servir para reforzar. Reforzar, bien. Absolutamente. Entonces, dijimos que yo lo hago a mano alzada, pero en casa va a servir el pizarrón. Claro. Lo hacen con lo que tengan para escribir, pero escriban. Anoten todo. Bien. Hay una situación que nos encontramos, Diego, cuando teníamos 10 fichas de un mismo valor. 10 fichas de un mismo valor, ¿Te acordás? Lo que me pasó recién a mí. Lo que te pasó recién a vos. Entonces, esto nos va a servir para en casa pensar qué sucede cuando tenemos 10 fichas, botones, bolitas o lo que tengamos para jugar de la misma posición. Entonces, tenemos... Si tenemos 10 veces 10. Sí. La cuenta quedaría 10 por 10. ¿Cuánto tenemos? 10 por 10 es 100. 10 por 10 es 100. 10 veces 100. 1000. ¿Cómo sabes? Porque hice 10 veces 100. ¿Cómo lo hiciste? ¿Sumaste? No, lo multipliqué. Y cuando lo multiplicás por 10, ¿qué es lo que haces? Bueno, le sumas un 0. ¿Escucharon, chicos? Cuando multiplico por 10, o tengo 10 veces 10, o tengo 10 veces un número, le agrego un 0. Entonces vamos a hacer este ejercicio en el que nos va a servir para saber cada vez que yo tenga 10 fichas del mismo valor, ¿cuánto me va a dar? 10 veces 1000, dijimos que era 10 por 1000. Si le agrego un 0, ¿cuánto me da? 10.000. 10.000.
10 veces 10.000. Sí. Va a ser 10 por 10.000. Y si le agrego un 0... 100.000. Y 10 veces... 100.000. Ya mis ceros son cualquier cosa. 10 por 100.000, es que hay un montón de ceros. 10 por 100.000. Por... Está bien, 10 por 100.000. ¿Me da? 1.000.000. 1.000.000. Que es el número más pequeño de 7 cifras. Correcto. ¿Bien? Bien. Sí. Entonces, esto nos va a servir para recordar cuando tengamos fichas o juegos de este tipo. Siempre que tengo 10 en la misma posición, en realidad no puedo poner ese 10. Tengo que poner un número de 0 a 9 en cada posición siempre. Pasa a la posición siguiente. La posición siguiente es un 0 más. Claro. O sea, lo corres y lo pones en la posición que corresponde. Absolutamente. Entonces, todas estas cuestiones que nosotros vimos nos sirven para reconocer dos cuestiones muy importantes de nuestro sistema de numeración. Bien. Nuestro sistema de numeración tiene dos características hiper importantes. Una la dijimos un montón de veces hoy, es posicional. Claro. Porque lo que importa, ¿qué es? La posición en la que va el número. La posición en la que va el número. Difícil S y C acá, chicos y chicas. Primero la S, después C. Sí. Las palabras que tienen S y C como necesario, posición y demás son un lío. Son las más complicadas de todas. Hay que tener mucha memoria para recordar cómo hacer o fijarse cómo se escribe. Sí. Bien, entonces... O sea, una característica, la posición. Sí. Muy importante. ¿Y la otra? Y la otra es que es de base 10 o decimal. Ok. Dijimos que teníamos 10 dígitos del 0 al 9. Cuando completo las 9 posibilidades de esa posición, paso a la posición siguiente. O sea que nuestro sistema numérico, nuestro sistema de numeración es posicional. Bien. Y decimal. Y decimal. Podemos decir decimal o de base 10. O de base Tengo 10. como base 10 dígitos. Está bien. Una vez que pase los 10 dígitos, paso a la posición siguiente. Sí. Bien. Hay dos actividades... ¿Que tenemos que pedirles que hagan? ¿O que las tenemos que hacer nosotros? Juntos. Perfecto. Ellos en casa, nosotros acá. Bien. Que nos sirve para algo de cálculo mental. ¿Se acuerdan lo que era el cálculo mental? En casa. Sí. Yo voy a usar esta calculadora. Vos, si querés, podés usar tu celular. Los por chicos fin. y las chicas en casa. Ya me dolía la cabeza. ¿De qué? De la tiza, el pizarrón, Sí, del cuaderno. de todas las cuentas que tuve que hacer, Pau. Bien. A ver. Acá lo tengo. Dijimos entonces recién que según la posición... Sí. De un número, la cantidad de cifras que tiene ese número. Sí. Y que puedo construir, descomponer números acordándome de las posiciones. Entonces, ¿puedo abrir mi calculadora? puedes abrir tu calculadora. Los chicos y las chicas en casa también. Si tienen celular ustedes, si hay algún celular de algún adulto o adulta, con internet, sin internet, no nos importa. Lo único que nos importa es identificar dentro del celular dónde está la calculadora. Ya la abrí, que seguramente va a tener los números, algunos signos o símbolos. Nosotros vamos a usar operaciones bien básicas. Bueno. Sumar, restar, dividir, multiplicar. Con eso simple, no necesitamos una supercalculadora. Yo tengo esta. Bien. De carambola tengo esta. Muy bien. Bien, entonces, yo les voy a proponer ahora anotar un número. Dale, vos decime. 783. Yo lo voy a ir haciendo acá también. Dale. 783. 783. Bien, 783. La propuesta es que con un solo cálculo, Sí. una sola cuenta, Sí. pasar de tener 783 a tener 703. Ah, me gusta esto. Ya sé. Tengo que agregarle o sacarle. Primera cosa que tengo que pensar es si le tengo que agregar o sacar. ¿Lo digo? Chan, 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 chicos, chicas. ¿Le tengo que agregar o sacar? Diego, ¿le tengo que agregar o sacar? Sacar. Le tengo que sacar porque el 103 es más chico. ¿Cuántos le tengo que sacar? ¿Qué número dijiste? ¿703 o 103? 703. 703, ok. ¿Le sacó? Vos tenés que decidir qué cuenta hacer, cuánto ok. sacarle para transformar el 783 Sí. entre 703. Bien. A O una sea, yo en el visor de la calculadora tengo que ver 703 Ok. como resultado de tu 783, le hago una resta, Le sacás. menos 80, igual 703. cuenta. ¿Cómo te diste cuenta?
Bueno, pensé que había que sacarle 80 para llegar a 703. Bien, se dio cuenta que había que sacar 80. Otros lo pueden haber pensado como que había que sacarle 8. ¿8 de dónde? De la segunda posición, que valen 10. Entonces son 80. Claro. Bien. Pero ahí hay un cálculo mental. Ahí hay un cálculo mental anterior, que Claro. es que yo sé que tengo que sacar ese 8 de ahí, pero que ese 8 de ahí no vale 8, vale 80. Bien. Vamos a anotar otro número. Dale, decime. 1509. 1509. Ojo con este número que les estoy diciendo que usen, porque dice 1509. Hay una posición en la que no hay nada. 1509. En la posición de los 10 no hay nada, tengo que poner el 0. El 0. Si en lugar de poner el 1509, como yo no escucho nada en la posición del 10, escribo este, va a ser otro número que es más pequeño. No. 1509. Ahí está. Lo tenés que transformar, Diego y los chicos, en 1709. Excelente. ¿Hay que agregar o hay que sacar? Chicos y chicas en casa, familia que ayuda. Agregar o sacar, agregar o sacar, agregar o sacar. Agregar. Bien, hay que agregar. ¿Cuántos hay que agregar? ¿Lo hago? Prueben en casa, prueben en casa. Con una sola cuenta, con un solo cálculo, llegar a 1709. Prueben en casa. Ahora le vamos a dar la oportunidad a Diego que lo haga también. Vamos. ¿Probaron? ¿Les dio? Si sale mal, 0, la C, voy a 0 o borro y vuelvo a empezar. Vuelvo a poner el 1509, no ese, porque este es el 159. Vuelvo a poner el 1509 y vuelvo a empezar. Bien, Diego, ¿te animas a hacerlo? Obvio. 1509. Hago una suma. Más 200. Igual 1709. Bien. ¿Y cómo te diste cuenta? Bueno, hice un cálculo mental en el que pensé que tenía que sumar 200 para llegar a 1709. Bien, había que agregarle 200. 2 de los que valen 100. Podríamos pensarlo también así. 2 de los que valen Bien. 100. Insistimos entonces en que hacer estos cálculos mentalmente es identificar que cada una de las posiciones tiene un número que en realidad no es el dígito que vemos, sino la posición en la que está ese dígito. Sí. Por eso nuestro sistema es posicional y decimal. La pregunta ahora que es interesante para hacerle a los chicos y ya ir cerrando este rato de matemática que estuvimos bien, los hicimos trabajar bastante más a los chicos y a las chicas que la última clase, es pensar un poco cómo, mirando un número, yo sé cómo descomponerlo, ¿sí? Y acá dimos algunos recursos y estrategias que es, miro qué dígito ocupa cada posición y lo multiplico por la posición que ocupa. Por ejemplo, en este caso, vamos a verlo, lo habíamos visto ayer también, el 9 ocupa la posición del 1, entonces yo el 9 lo voy a multiplicar por 1. Sí. Acá no hay nada. No. El 5 ocupa la posición de los 100, entonces lo voy a multiplicar por 100. El 1 ocupa la posición de los 1000, entonces lo voy a multiplicar por 1000. Esto me permite a mí hacer cálculos mentales y anticipar cuando tengo que hacer algunas sumas, restas o cálculos como los que hicimos recién. Saber cómo hacerlo. Saber cómo hacerlo. Entonces, recién le agregamos y le sacamos. Sí. Pero también podríamos multiplicar o dividir. Claro. Para agrandar o achicar un número. ¿Querés que repasemos alguna de las cosas que aprendimos hoy? Yo, si me permitís, como hicimos muchas cosas, Obvio. voy a dejar solo el título, voy a borrar y vamos a Obvio. anotar algunas palabras claves que nos sirvan. A mí lo que más me quedó de todo es lo de que nuestro sistema de numeración es posicional y es decimal. Bien. Y Entonces, sabiendo lo eso, vamos a sabes que es dejar muy ahí. importante la posición que ocupa y después todo lo que tiene que ver con la cuestión de lo decimal, ¿no? Bien, entonces tenemos nuestro sistema de numeración, Sí, posicional y decimal. sí. Eso ¿No? me requedó. Bien. Y también tenemos que cuando yo miro un número, Sí. lo puedo descomponer. Estando muy atenta o atento a la posición y qué valor tiene cada una de las posiciones. Claro. Por eso es tan importante esto. Cuando uno entiende esto, después empieza a entender lo que viene después, ¿no? Absolutamente. Y después palabras que no son tan importantes, pero que nos sirvieron como estrategia. Cuando leo o escribo números, anticipar cuántas cifras tiene y ayudarme en la notación matemática
con algo que eran los puntitos, que no son palabras, no sé cómo poner una palabra para esto, son estrategias para pensar cómo armar, leer y dictar números. No, pero los puntitos es verdad, yo a veces me olvido de ponerlos de costumbre y son re importantes, porque si no los pones te puedes marear. Ya después en un momento capaz que uno no necesita escribirlos más, pero mientras uno va practicando construir números tan grandes para ordenar, me puede servir. Si yo sé que el número es de millones, o de 1 millón por lo menos, son 7 cifras y van los 2 puntitos, me ayudan a leer el número. Pau, queda clarísimo. Y con esta explicación, que es sintética, lo reforzamos todavía más. Si te parece bien, ya que estamos terminando la clase de hoy, que aprendimos un montón. Un montón. Hoy, ¿no? Porque arrancamos con Malvinas, después seguimos de vuelta con los mitos y ahora pasamos a matemática. Bueno, pero antes de despedirnos, hay algo que vos siempre haces y que es una linda forma de cerrar la clase de hoy. Pau, ¿qué nos trajiste hoy para cerrar la clase? Bien, como estamos haciendo todos los días y como regalo, lo que tenía ganas de compartir con ustedes es otro poema de Elsa Bornemann del libro de los enamorados, que se llama Poemas de amor reconciliado. Mira. ¿Va? Adelante. Por todo el amor que hemos bebido soñando juntos, te pido. El tibio pan de mi ternura vuelve a tu mano tendida y pura. En el baulito de los olvidos guardé mi enojo. Te pido. Te pido es espectacular. Me encanta. Es para reconciliarse. Sí, es re lindo. Me gustó y además me gusta cómo está expresado. Viste que a veces uno se pelea y después no sabe cómo volver. Bueno, pero la forma es un esa... pido de la pelea. Pido me parece que está buena. Te digo que lo voy a aplicar, ¿eh? ¿Sí? Sí, obvio que sí. Obvio que sí. Bueno, Pau, mañana nos encontramos de vuelta. Mañana nos encontramos de vuelta. ¿Ahora me puedo ir a descansar un poco? Vamos a descansar un poco. ¿Vos también? Sí. Dale, vamos entonces a descansar y mañana nos volvemos a encontrar, como todos los días, de lunes a viernes, acá con Pau, con la profe, enseñando para 6º y 7º grado en Seguimos Educando. Recuerden que todos los contenidos, todo lo que vieron hoy, ¿saben dónde va a estar subido? En la plataforma seguimoseducando.gov, con B larga, .ar. Y también tienen además las redes sociales en Instagram, que es @seguimoseducando, y en Twitter, que es @seguimoseduc. Así que Pau, mañana nos vemos de vuelta. Muy bien. Dale. Hasta mañana. Dale. Hasta mañana, Chau, chicos. Chau, hasta luego.